Buenas tardes, maestro. A la maestra Angélica Vera Vázquez. Adelante, maestra. Hola, mucho gusto. Buenas tardes a todas, a todos, a todos. Muchísimas gracias por la invitación y por recibirme en la boca, bueno, en el CECIT 15. Pues vamos a empezar. Voy a compartir con ustedes una serie de planteamientos. Estoy muy contenta de conversar con mis compañeras y mis compañeros docentes del Instituto Politécnico Nacional, ¿no? Voy a compartir con ustedes una serie de disertaciones y de planteamientos con relación a la orientación sexual o a las orientaciones sexuales y al género. Evidentemente, en ningún campo del conocimiento, y eso ustedes lo saben mejor que yo, en ningún campo del conocimiento el conocimiento está terminado, ¿no? Entonces, son planteamientos que van... Intentaré que sea lo más contemporáneo posible, pero es muy difícil tomar lo más contemporáneo posible porque ustedes que trabajan con jóvenes, mucho más jóvenes que cuando están conmigo en la superior, se dan cuenta que todos los días hay una cosa distinta, ¿no? Son las mismas prácticas que hacíamos nosotros. Lo que cambia es la concepción que ellos tienen al respecto, ¿no? Y entonces hay una pugna por nuevos nombres, por separarse por completo de lo, les digo, las prácticas no es que sean distintas, no hacen cosas diferentes a las que nosotros hacíamos, pero están fuertemente interesados en que reciban nombres diferentes, ¿no? No quieren nuestros conceptos que les parecen viejos, prejuiciosos, y en algunos casos puede ser que tengan razón, en algunos casos, ¿no? No necesariamente en todos, como siempre. Entonces voy a... cuando pensaba pues cómo iba yo a estructurar este trabajo, pensé en primero poner como un piso, un marco de referencia para todos. Entonces vamos a partir como de lo más, yo no sé si haya algo sencillo en el campo del conocimiento, el que sea, pero sí de lo más fundamental, ¿no? Entonces vamos a empezar con el asunto del sexo. Voy a presentarles el caso de un niño mexicano que se llama Javier, que nace en Puebla. Ahorita ya van a ver como toda la historia, vamos a ver toda la historia. El caso de Javier para mí es fundamental para trabajar precisamente esta cuestión de la definición del sexo. Luego vamos a pasar con el asunto de las orientaciones sexuales para cerrar con el asunto del género. A ver cómo nos va. Bueno, si pensamos en sexo, nosotros que somos, digamos, la parte de la población que más piensa en términos, yo no sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa, puede ser la edad, ¿no? Pero cada vez es más difícil hablar con estos jóvenes porque vienen de lenguajes y de contextos donde lo que predomina es el TikTok, el Facebook y el YouTube, ¿no? Y entonces ellos escuchan que un chavo dijo que sexo es tal cosa y como a ellos les convenció, pero nadie leyó, ni el que lo dijo ni ellos, a partir de ahí eso se vuelve una verdad, ¿no? Luego llegan a la escuela, no sé por qué, y ya no les convence lo que nosotros les decimos, ¿no? Aunque yo sea la que tenga las referencias, aunque yo sea la que haya leído, aunque yo sea la que tenga formación, si lo que yo le digo contradice o pone en tela de juicio eso que dijo el youtuber de moda, el estandopero de moda, el tiktokero o la tiktokera de moda, ya estamos en problemas, ¿no? Ambos. Ya la clase se vuelve complicada y ahí empieza una serie de situaciones, ¿no? Entonces, les digo que por eso me siento muy contenta y emocionada porque voy a hablar con gente experta, cada quien en su área de conocimiento. Entonces vamos a apelar a eso, ¿no? Bueno, vamos a empezar por una definición de sexo que puede parecer menos común, pero que para nosotros puede ser que nos resulte muy familiar, sobre todo si nos acompaña gente del área de la medicina y la biología. Nada de lo que voy a decir le va a parecer extraño, ¿no? Ajá. Entonces, vamos a entender el sexo como un proceso que tiene un inicio, por supuesto, y que inicia en el momento de la fecundación. Pero hay autores contemporáneos que dicen que no tiene un final,
o el final sería el final de cada uno de nosotros, ¿no? Si cada uno de ustedes piensa en su propio desarrollo, en términos biológicos, se va a dar cuenta que el cuerpo que tiene hoy, que pudiera parecer o pensarse que es el mismo de hace 10 años, sobre todo nosotros los adultos, bien, ya nos vamos dando cuenta que pues ya no es lo mismo, ¿no? Ya no aguantas igual, ya las cosas no están donde estaban y como estaban. Entonces, a eso nos referimos cuando se plantea desde la biología que el sexo es un proceso. Es decir, que cuando estamos hablando de sexo no estamos hablando de prácticas eróticas ni de prácticas coitales, sino de cuestiones biológicas del cuerpo, ¿no? Vamos a conocer el caso de Javier, a ver cómo nos va con esta parte. Me dicen si se escucha, ¿no? Tal vez cometí un error otra vez, entonces me indican, por favor. Daniel, ¿tú sabes qué es un derecho? Sí. Es algo que te da la ley para como pues un derecho de que podemos tener libertad, derecho de que tengamos familia. No me acuerdo. Pues creo que no. Está bien. Es tener libertad, pero con diferentes reglas. Una preferencia para nosotros, algo que nosotros podemos pedir sin que alguien lo niegue. Nos dicen que es ambigüedad de sexos, los que Javier tiene. Me llamo Javier Martínez Méndez. No me dejaron admitir a la escuela. Yo lo quise meter acá en la escuela de acá de Ignacio Romero Vargas y yo comento, como ahorita con ustedes y el director y la maestra, que el favor que le pedía a la maestra que cuando a mi niño le anduviera del baño, que dejara que mi otro niño lo acompañara, y me dice, ¿por qué? ¿No sabe ir al baño? Le digo, sí, lo que pasa es que él trae un problema. Le digo, él tiene una hernia, le digo, y la verdad pues le cuesta mucho trabajo por ir al baño, entonces tiene que bajar todo el pantalón, no orina sentado, sino parado, pero luego pues si se moja. Agarra y me dice, bueno, entonces déjeme ver. Se sale, va con el director regresa y me dice, ¿sabes qué, madre? Tu niño no pertenece a la escuela. Entonces después agarra y le digo, no sea malo, maestro, le digo, admítamelo. Le digo, es que mire, pues todos mis hijos vienen a la escuela y él no, le digo, y la verdad llora. No, señora, es que no lo podemos admitir. Le digo, aunque sea de oyente, ¿qué les quita? Nada más el problema es para lo del baño, de ahí en fuera pues él hace bien todas las cosas. Pasó, acabó ese año y de nuevo volví al otro año y le digo, maestro, le digo, ¿se acuerda que hace un año le comenté el problema? Digo, la verdad pues quiero que mi niño estudie, ya perdí un año, o sea, se puede decir que no cursó primero, ahorita quiero que lo vuelva usted a meter. No, señora, ese no puede entrar a la escuela. Y así me trajo. Entonces también yo en la ignorancia pues no sabía yo cómo hacerle y así se quedó. Tengo derecho de tener mi familia, de tener una casa y de ir a la escuela. Derecho a la educación, Ir a la escuela. Pues estudiar, tener derecho a la familia, al cuidado, al alimentarme. derecho a estudiar. Todos los niños, sin excepción, tienen esa posibilidad de educarse en este país, ¿no? Es un gran logro, creo que se mantiene vigente y que se sigue ampliando, ¿no?
El derecho a la educación está en que ellos puedan asistir de manera gratuita, obligatoria, te señala la ley, a cualquier escuela, ¿no?, en donde el gobierno tiene la obligación de cubrir esa enseñanza. Una ley es un elemento de convivencia que posibilita la armonía, la convivencia armónica en la sociedad. Es establecer las reglas del juego para que podamos estar todos en sociedad. Lo intentó en la de la Fernando Chimello, pero allá también ahorita, y le dijeron que no me metía porque ya estaba grande de la edad. Pues mal, la deberían de dejar ir. Las leyes hacen la diferenciación inicial, que no es otra cosa que reflejar las relaciones de poder que existen en la sociedad, quedan reflejadas en las leyes, digamos, en una primera etapa, para ponerlo esquemáticamente. En una segunda etapa, esas diferenciaciones, grupos sociales dicen, yo no quepo en estos espacios que me está dotando, de los que me está dotando mi contrato social, el contrato social en el que nací, que yo nunca firmé. En su alumbramiento yo lo tengo como niña, después no paré así, se haga de cuenta que después como le empezaba el chiquirito, digo yo, de una tripita de la hernia, lo llevé con otros doctores, entonces otro doctor me dijo, para empezar, la niña que dices tú que es niña, no es niña, le digo entonces es niño. Después no lo podía registrar por el mismo motivo de que no sabíamos qué sexo era. El niño tiene el derecho de ir a la escuela, pues nada más que tenga su acta de nacimiento. Bienvenido al Centro de Atención Telefónica del Registro Civil. ¿Qué necesito para sacar el acta de nacimiento de mi niño? Tendría que acudir a la oficialía que le queda más cerca a su domicilio con el certificado de nacimiento, el acta de matrimonio de los papás si son casados, si no el acta de nacimiento y la identificación de ambos. En la hoja de alumbramiento, en la parte del sexo se la dejaron en blanco, porque todavía no le han podido definir un sexo porque tiene ambigüedad genital. Y primero tendría que acudir entonces al hospital donde le expidieron el certificado médico, de nacimiento, para que ahí le hagan la corrección del dato correspondiente. Sí. En el campo de observaciones se ponga ahí la corrección que se está realizando. ¿Me puede dar informes para las inscripciones, por favor? Acta de nacimiento. Ajá. De vacunación. Sí. Y acá se llena una ficha. Ahorita estoy teniendo un problema con el acta de nacimiento, porque cuando mi niño nació le pusieron que era niña. Y ahorita todavía no me han sabido definir si es niña. Que tengas todos tus papeles, mija, ¿eh? Pero es que todavía no me faltan muchos estudios para que me digan si es niño o si es niña. Pero dime, si el principal es el acta, ¿qué hago? Pues mira, nunca se me ha presentado, pero yo pienso que no hay ningún problema. Ah, bueno, pues cuando ya tenga el acta nos lo viene a inscribir. Mira, el problema realmente no es por la escuela, sino porque tiene que salir con sus documentos correctos, porque si desde ahorita tiene un problema, después es difícil modificárselo. La sociedad occidental es una sociedad que se caracteriza precisamente por un pensamiento binomial, en donde solamente tenemos de dos principalmente para escoger, entre lo bueno, lo malo, lo negro, lo blanco, lo hombre, mujer. Yo creo que el hecho de que no se hable de lo intersex en ninguna parte, en ninguna ley, incluso que no haya un movimiento social, pues nos deja ver precisamente del silenciamiento que hay con respecto a este fenómeno, ¿no? Es un fenómeno social no reconocido, silenciado en nuestro país. Javier se llama Javier y se dice niño, aunque la categoría no corresponda con aunque su cuerpo no corresponda con las categorías que nosotros tenemos, pero pues no tenemos otras, desafortunadamente. Entonces me dicen que si no, que juntara yo el dinero para que se hicieran los estudios, porque el cariotipo es el que define cómo se puede quedar Javier, si como hombre o como mujer. Entonces vamos a definir con cuál sexo se queda. Pero ahorita me dicen que si fuera otro proceso, que fuera niña, tienen que reconstruir vagina y todo eso. El problema de Javier es bastante complejo porque ahí está metida el deseo de la madre de resolver, ¿no?
No todas las ciencias tienen el mismo peso en nuestra sociedad. Entonces la ciencia médica tiene un gran peso y ellos podrían determinar que Javier es una niña y tratar de resolverles el problema a través de una cirugía o lo que sea. Si fuera el otro lado de la moneda, como yo le puse a Javier, papá, no te preocupes, hijo, vamos a seguirle en esto y pues eres mi hijo y te voy a apoyar hasta donde tengamos que hacerlo. Si da la casualidad de que eres niña, pues no va a cambiar nada, ¿no? Tu vida va a seguir siendo la misma, nada más que sí, pues va a haber unos cambios, pero hay que acoplarnos a eso. Él me preguntaba que cuáles eran esos cambios, como ahorita me está preguntando, entonces yo le digo que pues a lo mejor su modo de ser, ¿no? O sea, supongamos, si ahorita orina como niño parado porque nunca le ha dado curiosidad por sentarse, entonces ahorita iba a cambiar todo eso, a lo mejor en su desarrollo, ¿no? Porque pues ya como una niña iba a tener un desarrollo ya diferente al del niño. Si hubiera una imposición, se estarían violando derechos tanto constitucionales como de tratados internacionales, si hubiera una imposición, y también a la integridad física, porque eso podría perfectamente ser interpretado como una lesión. Es decir, si yo opero a una persona en contra de su voluntad para imponerle una identidad de género, le estoy imponiendo la identidad de género, le estoy provocando lesiones físicas, porque para esa persona eso no es que me hayan arreglado, al contrario, ¿no? Eso es un ataque a la integridad física de una persona. Estoy imponiéndole restricciones, estoy violando su derecho a la libre expresión, al libre desarrollo de la personalidad. En fin, es un rosario de derechos los que se estarían violando con una imposición semejante. Hay un derecho que se llama derecho a la identidad. ¿Tú sabes qué es eso? Hay otro derecho que se llama derecho a la identidad. Ese no lo escuché. ¿Tienes un nombre? Pues como que todavía no. Que es donde me refugio. Para mí es donde me refugio. Hay un derecho que se llama derecho a la identidad. ¿Tú sabes qué es eso? Es cuando tenemos derecho a ser nosotros mismos. Es el derecho a ser tú mismo. La constitución política de nuestro país habla de los derechos de las personas, no está hablando de los derechos de las mujeres y los hombres diferencialmente. No existe solamente una forma de ser mujer y una forma de ser hombre, incluso en la representación corporal. En el caso de las personas intersex, tendremos que empezar a construir otras categorías, o tal vez empezar a desaparecer las categorías y dejarnos solamente como personas. En algún momento vamos a tener que llegar a un estado en que las leyes dejen de diferenciar por sexo, por identidad de género. Al final, un contrato social verdaderamente eficiente, un contrato social que realmente refleje que ya existe y que se va a preservar el concepto de igualdad en la sociedad, si entendemos a la igualdad como un valor, no debería distinguir cómo nos vamos moviendo de una visión androcéntrica, heteronormativa, a una visión igualitaria. Hoy el artículo 1 de la Constitución que habla de igualdad, la verdad es que lo que hoy está redactado para que eso sea exigible y real, falta muchísimo. Hasta la fecha, no existe un registro real sobre la cantidad de personas que nacen con ambigüedad genital en nuestro país. Se calcula que son aproximadamente 1,000 personas al año. Médica y socialmente, estas personas son tipificadas como anormales y sometidas en el menor tiempo posible a una operación de reasignación de sexo, basados en los resultados de estudios médicos y sin tomar en cuenta el proceso de identidad de la menor o del menor. Todo esto por la construcción social en la que nos hemos venido desarrollando y que seguimos reproduciendo. Hoy, esto tiene a un porcentaje de nuestra población hecha a un lado, en silencio y calificados como anormales. Las niñas y niños, aún con sus derechos reconocidos a nivel mundial, siguen sin saber que los tienen y no existe un entorno que les garantice ejercerlos plenamente. Las personas que nacen con ambigüedad genital son vulnerables y quedan totalmente desprotegidas. Dependen totalmente de la toma de decisiones de las y los adultos a su alrededor y las decisiones se toman sin pensar en el daño que esto puede ocasionar a nivel personal y social. Culturalmente hemos decidido que lo normal es tener los genitales de determinada manera. ¿Por qué? Y lo más importante, ¿para qué? ¿Para qué sirve hoy en materia legal y social seguir catalogando y separando por sexo a las personas?
Para Javier es una marca que le ha servido para vivir con discriminación por parte de su entorno. Es lo que lo hace sentirse y pensarse anormal. Pues que las dejen ir a la escuela y que y que la dejen porque que no les pase lo que a mí. Bueno, pues ya conocimos el caso de Javier y pues vamos a hablar un poco de la famosísima, hoy más conocida intersexualidad, que más bien hoy conocida más como intersexualidad, pero que nosotros la ubicamos de hace mucho tiempo, hermafrodita, creo que era como la más común. Para entender cómo pasa o por qué pasa, pues tenemos que regresarnos a las cuestiones biológicas fundamentales, ¿no? Entonces decíamos hace rato que el sexo es un proceso que inicia en el momento de la fecundación, pero que en ningún sentido la fecundación determina, porque esto que le pasa a Javier es muy interesante cuando le dice el médico que lo que tienen que hacer es un cariotipo y entonces arreglarán en términos de si lo que encuentran es XX o XY. Bueno, resulta que incluso a nivel genético tenemos XXY, XXO, es decir, que incluso a nivel genético podríamos tener modificaciones en términos de o variaciones. Alguna vez platicando con un doctor de la Nacional de Ciencias Biológicas, un biólogo genetista decía, es que nosotros lo conocemos como malformaciones genéticas. O sea, sé de lo que me estás hablando, pero nosotros en la biología hay una corriente que le denomina una malformación genética, ¿no? Entonces, de alguna manera todos hemos escuchado hablar al respecto, lo que varía es precisamente el enfoque, la mirada, la lógica con la que vemos el fenómeno, ¿no? Después del nivel genético empiezan a pasar otras cosas con el feto o con el embrión más bien en términos de hormonas. Y luego nos vamos a términos o en términos gonadales y luego llegamos a la morfología de los órganos sexuales pélvicos internos, luego a la morfología de los órganos sexuales pélvicos externos y concluye o digamos que el proceso con el que estamos más familiarizadas todas, todos, todes, es cuando terminamos la pubertad, ¿no? Es decir, que estos cuerpos que tenemos hoy terminaron de constituirse o de definirse como los conocemos, precisamente entre la secundaria y la vocacional, ¿no? O la secundaria y la prepa, o sea, por esas épocas. Nosotros nos hemos dado cuenta que cada vez los procesos de desarrollo y la aparición de los caracteres sexuales secundarios son cada vez más tempranos, ¿no? Entonces puede ser que algunos niños, niñas empiecen por ahí de finales de la primaria y que la secundaria sea el momento donde todos los cambios están como en el nivel más álgido, ¿no? Más rápido, etcétera. Entonces, si pensamos el sexo así, como este proceso, podemos entender por qué pasa lo que pasa con Javier. E insisto, Javier no es el único caso que hay. En Estados Unidos que tienen un poquito más de registro al respecto. Ahora es imposible registrar todos los casos de intersexualidad que se presentan porque no todos son visibles al nacimiento. Es decir, que esto que en el video denominan ambigüedad genital no siempre se ven los genitales y no siempre es ambigüedad. A lo mejor han escuchado hablar, por ejemplo, del síndrome de insensibilidad a los andrógenos.
Como esos cuerpos producen testosterona, pero su cuerpo es inmune a los efectos de la testosterona, se quedan como de mujer. Y cuando nacen parecen de mujer. Y no se les nota nada extraño. De hecho, muchos de esos casos son identificados hasta la pubertad o poquito después, porque no hay menstruación, por ejemplo. Y ahí es donde empiezan a darse cuenta. Entonces, no todos los casos de intersex se van a notar en el momento del nacimiento. Entonces, de entrada, hacer un registro exacto sería muy complicado. Pero en Estados Unidos, que tienen un poco más de estadística al respecto, se cree que es más frecuente un caso de intersexualidad que un caso de trisomía 21 o lo que conocemos como el síndrome de Down. Quiere decir que si ustedes al menos una vez en su vida o dos o no sé cuántas veces han visto niños, niñas con síndrome de Down, seguramente han visto más veces niños o niñas en condición de intersexualidad, pero no lo sabemos. Por ejemplo, si yo no les cuento la historia de Javier y ustedes encuentran a Javier en las canchas jugando fútbol, ¿pensarían que hay algo raro, extraño? Ustedes se encuentran en la calle a ese niño y lo tratan como un niño, pasa por un niño, le hablas, te dice que se llama Javier, ni registras, ¿no? La historia que cuenta la madre es bien interesante. El médico que atiende el parto determina que es mujer, pero luego le notan una tripita en lo que ellos piensan que es una hernia, ¿no? Entonces, fue un detalle de apreciación, digamos, ¿no? Entonces, si pensamos el sexo así, como este proceso ahora, ¿por qué pasa? ¿No? Porque puede ser que todavía nos estemos preguntando, ¿pero cómo es que pasa? Pues es muy sencillo, si no digo para nosotros, los que cursamos biología o pasamos por biología, pues es que es muy sencillo en un sentido estricto. Si todos venimos del mismo lugar embrionariamente hablando, que es la famosísima gónada indiferenciada, y que esa gónada indiferenciada se va diferenciando precisamente en función de los estímulos hormonales, pues nos queda muy claro por qué puede o no terminar esa diferenciación o quedarse en algo que se denomina ambigüedad genital. ¿Qué quiere decir eso? Que en términos generales una genetista estadounidense que se llama Anne Fausto Sterling, para quien le interese este tema, yo les recomendaría muchísimo su libro que pueden descargar porque es de los que ahora ya circulan sin problemas, Cuerpos Sexuados. Ella en ese texto documenta... Ay, ¿qué hice? ¿Hasta dónde lo puse? Espérenme, me voy a regresar, no crean que voy a hacer trampa, pero ahí está. Ella en ese texto documenta al menos 47 tipos distintos de intersexualidad. ¿Y cómo los ordena? Muy sencillo, dice ella. O los podemos encontrar en términos de dónde están las gónadas, o lo podemos encontrar en algo que ella denomina pseudohermafroditismo femenino, pseudohermafroditismo masculino, o en la forma de la clasificación. Ahora, hay algo que nos debe llamar poderosamente la atención de este cuadro. ¿Ya se fijaron que la cantidad de variaciones se incrementa en el pseudohermafroditismo masculino? Es decir, que es más probable que lo que encontremos a nivel genético sea XY y las variaciones sean mayores, ¿no? Por ejemplo. Entonces, porque el otro día di una charla para la UNAM, en estas charlas que tiene de la noche, ya no me acuerdo cómo se llama. Tiene unas charlas y me invitaron a dar una sobre identidad sexual, creo que era. Y entonces les hablaba yo de la intersexualidad y les decía yo de estos 47 tipos y una niña, bueno, una chica me pregunta que si le puedo decir los 47 y le dije, ay no amiga, discúlpame, de memoria no te los voy a decir nunca jamás. Por eso ahora sí puse el cuadro, aunque creo que debía haberlo puesto. Ahorita vamos a ir para trabajar el cuadro como más detenidamente, ¿no? Entonces, resulta que tenemos que entonces pensar que esto es posible por esto. La diferenciación sexual ocurre a partir de ciertos estímulos que le pasan al organismo. Ahora, pero si lo pensamos un poco como Benetton, de la imagen del lado derecho, nos vamos a dar cuenta de una cosa fundamental. Pero esas variaciones no son exclusivas del desarrollo embrionario.
Si nosotros pudiéramos hacer lo que hizo Benetton, que me parece muy interesante, aunque se la censuraron muy pronto, es una foto que ya no se consigue fácilmente. Bueno, yo puedo dejar la presentación con quien me digan que la dejen, ¿no? O sea, no tengo ningún inconveniente, para que puedan tener acceso a las imágenes y esta cosa. Si pensamos en lo que hace Benetton y pone vulvas y penes o cuerpos de hombres y de mujeres desnudos y toma fotografías y nos hace este collage, nos vamos a dar cuenta que las diferencias anatómicas en los cuerpos no nada más dependen de cuestiones raciales. Entonces, en realidad, la variabilidad, o lo que Gloria Careaga decía en términos de, en realidad es que hay un montón de maneras de ser mujeres y de ser hombres, incluso en términos biológicos. No nada más en términos comportamentales. Entonces, un biólogo también, que se considera pionero en los estudios de sexualidad, que es el doctor Alfred Kinsey, decía, pues es que en términos de biología lo que predomina es la variación. O sea, pensar cualquier especie que ustedes piensen en términos de biología, dice, yo lo que encontré es variabilidad. No sé si han escuchado, bueno, insisto, la gente que estudia biología o está en el área de la salud mucho más, lo tiene mucho más presente. Pero el doctor Kinsey tiene una formación de biología y él no empieza sus estudios directamente en la cuestión de la sexualidad. Es una situación personal lo que lo lleva a preguntarse qué está pasando con la sexualidad de los humanos y por qué nadie la estudia, ¿no? Pero él se dedicaba a coleccionar abejas. Y tenía una de las colecciones más impresionantes y a todo el mundo le parecía aburrido, porque él siempre hablaba de sus abejas. Y algo que le parecía súper sorprendente es que tenía más de 500 ejemplares de la misma especie y no había encontrado que ninguno fuera idéntico al otro en abejas. Luego la situación personal lo lleva a meterse a cuestiones de sexualidad y ahorita vamos a llegar a eso, ¿no? Entonces, ¿por qué es posible la intersexualidad? Ahora, es muy importante que nos demos cuenta que para nosotros es muy sencillo o más sencillo distinguir que no es lo mismo que la transexualidad, que se puede parecer, pero los orígenes no son iguales. Es decir, si ustedes, por ejemplo, googlean intersex, sobre todo en Estados Unidos, que tienen hasta una asociación de intersexuales, van a encontrarse con personajes que pueden parecerles extraños. Por ejemplo, personas que tienen más características fenotípicas en términos de mujeres con barba, pero con barba acá tupida, en serio, de candado, pues, ¿no? Es decir, van a encontrar una amplia variedad. Digamos que dentro de la intersexualidad tampoco podríamos decir que hay un tipo de intersexualidad, ¿no? Entonces, si lo pensamos así, la primera conclusión que podríamos hacer es que incluso en términos biológicos, como Kinsey, la característica fundamental de la especie humana, como todas las otras especies animales, es que es variable, diversa. Que algunas de esas diversidades son muy evidentes, saltan muy inmediatamente a la vista y otras no. ¿En qué sentido digo que tiene una relación con la transexualidad? Porque una persona trans puede tener también esas características de no quedar muy claro cuando me la encuentro en el metro, en el micro, en el mercado, en el cine, en el centro comercial, en la escuela. No sé si están enterados, pero ya ha habido casos de estudiantes matriculados en los procesos de transición, por ejemplo, en turismo. Por ahí me llegó algunos datos y una solicitud de conferencia, precisamente porque cuando empiezan a ingresar en la escuela, estas disertaciones que nos aparecen en relación a qué baño va a ir y estas cosas, ¿no? Entonces, cuando nos los encontramos, podrían parecer iguales. Tal vez mucho lo que nosotros pensamos que es transexualidad no sea transexualidad, sino intersexualidad. Es decir, los cuerpos pueden parecerse, pero lo que los llevó a ese parecido no es lo mismo. En los intersexuales es una condición biológica
y en los transexuales, las transexuales, les transexuales es una decisión personal cuando empiezan con el asunto de la hormona o por medios químicos o quirúrgicos a modificar el cuerpo, ¿no? Entonces ahí empieza, por ejemplo, el asunto de las confusiones, ¿no? Ahí uno ya empieza a decir, híjole, esto es todo un rollo. Pues sí es todo un rollo, ¿no? Tampoco es así como una cosa que cualquiera podría, en realidad son temas como muy complicados, ¿no? Con un nivel de complejidad y de abstracción importante. Entonces no hay que perder de vista, dice Sterling, que para la definición sexual de los sujetos, ella lo que va a plantear, igual que Kinsey, es que es un continuo. Si nosotros otra vez, como nosotros sabemos, nos regresamos a nuestras clases de biología, incluso de la secundaria, de la prepa, y recordamos este asunto del desarrollo embrionario, ¿qué es lo que vemos cuando vemos el desarrollo embrionario? Que prácticamente todos los embriones inician en algo que alguna gente incluso le ha dado en denominar el asunto de que todos tenemos un origen femenino. No tenemos un origen femenino. Todos venimos de la gónada indiferenciada y pasamos primero por lo que en biología se considera como mujer. Es decir, la XY, esa diferenciación final de los varones sucede en el último periodo del desarrollo. De hecho, quienes fuimos a la escuela y quienes hemos tenido sobrinos, hijos, etcétera, vemos un bebé varón recién nacido, vamos a encontrar que los testículos están a mitad de camino, es decir, todavía no llegan a la posición en la que concluirán en el descenso por completo fuera de la pelvis. Entonces, todos empezamos acá, en lo que le denominamos mujer. Algunos llegarán hasta el otro extremo, que es el asunto de los hombres, y algunos otros, muchos, se quedarán en medio. Ahora, lo que dice Sterling es lo que ella le denomina pseudohermafroditismo masculino, es lo que estaría aquí, en medio. ¿Qué quiere decir eso? Que no son completamente hombres, pero tampoco son completamente hermafroditas. Y los que se quedaron acá, estos son los que denomina pseudohermafroditas hembras. No están en la categoría de las mujeres, pero tampoco son hermafro. Ahora, cuando nosotros pensamos en el hermafrodita griego, que es esta escultura que tenemos en la imagen, ¿qué es lo primero que podemos deducir de que los griegos hayan construido una escultura a la que llamaron hermafrodita? Pues si es una cuestión biológica, ha pasado desde que somos especie. Es decir, la intersexualidad no es de hoy. No empezó ayer, no hace 8 días. Si tenemos esta escultura de los griegos con hermafro, pues eso quiere decir que Foucault tiene documentado un diario que él se encontró en un mercado de pulgas en Francia, del caso de una chica huérfana que se queda al cuidado de un como orfanato de monjas, y la chica tiene la costumbre de escribir. Nos va contando su vida, su transcurrir en el orfanato. Resulta que en algún momento en la pubertad le empiezan a pasar cosas que no son exactamente las mismas cosas que le empiezan a pasar a sus compañeras. Y ella, claro, está sorprendida, pero tampoco es una cosa así de, qué espanto, ¿qué es esto? Y ella ya traía ahí una relación medio amorosa con otra de las chicas que estaba igual ahí en el orfanato. Las dos estaban más bien sorprendidas por los cambios corporales que eran literalmente y evidentemente distintos en las dos, pese a que eran más o menos contemporáneas, ¿no? Pues ellas en realidad no tenían ninguna dificultad. La dificultad vino cuando una de las monjas descubre que tiene incremento de vello en las zonas que son más consideradas típicamente de hombres, y le hace una revisión y ella determina a la monja que es hombre y la corre del convento, la saca del convento, ¿no? Y eso sí fue la muerte en el sentido estricto para la chica se suicida. No por la condición biológica, sino porque era una niña que había crecido y vivido toda su vida en el convento y que un buen día es arrojada al mundo y no tiene familia. Entonces se suicida del asunto de no saber qué va a hacer con su existencia, pero no porque la condición biológica. Les digo, es bien interesante el libro, se llama Herculín Barbain,
Y Foucault lo único que hace es prologarlo, porque se lo encuentra en un mercado de pulgas, literalmente se encuentra ahí un cuadernillo que tiene letras, a él le parece interesante, se lo compra, se va a su casa, se pone a leerlo, y lo que descubre es que es esta niña que nos va contando, esta chica que nos va contando todo su desarrollo, ¿no? Hasta el momento en que decide suicidarse. Foucault hace un prólogo y lo publica. También es un texto que pueden encontrar o descargar en la red. Herculín Barbain se llama, ¿no? Entonces, el asunto del hermafroditismo tampoco es de hoy. Ha estado presente a lo largo de la historia de la humanidad. Desde que somos humanos y somos especies, si regresamos al cuadrito anterior y entendemos el proceso o al esquema anterior de los niveles, dicen los autores del sexo, entonces sabremos desde que somos humanos hemos tenido casos de intersexualidad. En algunas culturas han sido considerados dioses. En algunas culturas, sobre todo indígenas, han sido considerados cuerpos con dos espíritus, es decir, casi perfectos, digamos que la perfección. Lo que es muy interesante es que en casi todas las culturas no se considera humano, es decir, lo sacamos de lo humano y lo mandamos a la canasta de lo divino, lo que no entendemos, ¿no? Algunas otras culturas que normaron la vida de estos sujetos, lo que decían es, él puede o ella puede decidir, dado que tiene las posibilidades, si quiere ser hombre o si quiere ser mujer. Casi ninguna cultura antigua, si no es que ninguna cultura antigua, aceptó que fueran hombres y mujeres. Si tú te definías, si tú lo que decías es, bueno, yo no le voy a andar por el rollo del niño, está bien, pero ya no podías cambiar y tenías que ser hombre de ahí en adelante. Y si tú decías que tú te ibas a quedar con el rollo de las mujeres, estaba bien también, es decir, hay culturas que permitieron esa elección, pero lo que no se permitía, lo que se veía terrible es que después cambiara. Entonces era como si yo digo hoy que voy a ser mujer, entonces yo voy a ser mujer de aquí hasta que me muera y además me tengo que apegar a las normas que en mi cultura rijan el comportamiento de las mujeres. Lo que podemos concluir nosotros, dice Sterling y dice Kinsey, es que en la biología los cuerpos son un continuo en esta línea. Por supuesto que existen los cuerpos de mujeres, sin alteraciones, sin broncas, sin rollos de definición. Por supuesto que existen los cuerpos de hombres sin modificaciones, sin alteraciones, sin rollos de definición, pero en medio de eso no hay un vacío. Incluso si lo que dice los chicos que hacen el video con relación a Javier, que me parece que es muy baja la estadística o el dato, pero incluso si solo existieran 1000 nacimientos al año en el país con relación a la intersexualidad, habrá que pensar que son 1000 personas. Y que cualquiera de esas personas podríamos ser cualquiera de nosotros, nosotras. Les digo, hay un montón de casos de intersex que no se han entrado al nacimiento, sino hasta el asunto de la pubertad y algunos hasta el caso, hasta la situación de la reproducción, cuando empezamos a notar que no es posible la reproducción, ¿no? Entonces ya esos 1000 ya no suena a tan poquita cosa, ¿no? Ya. Sobre todo si se traduce, por ejemplo, como lo que le pasa a Javier, ¿no? Que todo se reduce, el problema de Javier es, yo quería ir a la escuela y no me recibieron en la escuela. Después del documental que le hacen, mucha de la gente que estuvo involucrada en este trabajo fue gente de la UNAM, de lo que ahora es el CIEG, el Centro de Investigaciones en Estudios de Género. Lograron que se le hiciera un acta de nacimiento con su nombre de Javier, sin haberle hecho los estudios, porque eso es mucho más costoso. Pero ya no ingresó a la primaria porque para cuando le resolvieron todo ese asunto ya no tenía edad para ir a la primaria, digamos, convencional. Entonces empezó la escuela en la nocturna, ¿no? Entonces, pues no estamos hablando de cualquier cosa, ¿no? Es la posibilidad de acceder al reconocimiento de los derechos, parece ser, al menos en este país, no en todos los países bajos que reflejan los mayores índices de satisfacción personal, no se meten en estos dilemas y sus actas de nacimiento ya tienen reconocida la categoría de ambigüedad genital. Entonces yo puedo llevar a registrar a un niño del que todavía no se queda claro qué es, lo puedo registrar como hombre, como mujer o como intersex,
Y eso me permite que mientras me espero, si deciden los niños, yo como mamá, papá, que vamos a esperar a que el niño decida o la niña decida, etcétera, pero lo registro y entonces el niño o niña tiene un nombre y entonces el niño o niña va a la escuela, y no hacemos telenovelas, ¿no? De tipo Televisa. Lo mismo hacen con las adopciones. No está permitido que el niño no sepa que es adoptado. Lo mismo hacen cuando nos metemos en estas cuestiones de los úteros y los óvulos subrogados. Se registra en el acta de nacimiento si la criatura tiene dos mamás, un papá, dos papás, una mamá, de qué depende, quién puso el óvulo, quién puso el útero y de quién es el esperma. Se registra en un acta de nacimiento y todos los sujetos que participaron tienen la misma obligación ante el Estado para procurar el bienestar de la criatura, ¿no? Entonces evitan todo esto que pasa en Estados Unidos y en otros países donde después las mujeres se arrepienten y no están como convencidas de darlos en adopción y empieza este drama legal de quién es el niño, si de quién puso el útero, si de quién puso el óvulo, ¿me explico? Entonces ellos hace mucho que resolvieron estas situaciones, no se meten en esos, les digo, eso es más como de telenovela de Televisa, pues, ¿no? Insisto, si ustedes ven o pueden recuperar la historia de Javier, a lo largo del video nunca vemos que Javier tenga algún otro problema. Él ni siquiera duda de si es él. Su rollo es, yo quería ir a la escuela como mis hermanos y no fui a la escuela, ¿no? Esto que nos dicen luego los médicos al nacimiento de los niños, que van a sufrir, que les va a ir muy mal. Bueno, muchos de nosotros fuimos los niños bulliados en las primarias y en las secundarias y no precisamente por una situación de intersexualidad. Es decir, que el asunto de la violencia en las escuelas no lo vamos a resolver o no lo va a... y no va a hacer que no pase una cuestión biológica. Por ejemplo, yo siempre he sido, bueno, yo desde niña fui más alta que el promedio y eso era como la razón para jorobarme, ¿no? Pero podemos pensar en el niño que era el más inteligente y esa era la razón para ser el nerd, etcétera, ¿no? O sea, si pensamos que le vamos a ahorrar alguna situación al sujeto, pues ahí tendríamos que más bien pensar cómo vamos a trabajar la cuestión de la violencia en las escuelas, ¿no? Que es una cuestión distinta, pero no va a resolverlo. Todos los niños que fueron operados cuando niños por cuestiones de intersex, lo que hoy dicen es, me hubieran preguntado, hubieran esperado, tengo un cuerpo ahí todo extraño, porque según ellos lo que querían era evitar eso, pero tengo más cicatrices que el resto de las personas. Les digo, en Estados Unidos, como sí existe una asociación de gente intersex, ustedes van a poder encontrar mucho material en YouTube. Historias de los chavos, de los hombres hoy que cuentan qué fue lo que les quitaron, qué fue lo que les cortaron, qué fue lo que les pusieron y cuáles han sido las repercusiones que ha tenido a su vida esa situación, ¿no? Hasta el día de hoy. Entonces, hoy lo que se recomienda en casi todos los países es que no se haga cirugía, que se asigne una categoría, que se le ponga un nombre para que pueda acceder a la escuela y estas cuestiones y esperar la pubertad. Hay por ahí una película muy interesante que les recomiendo mucho, argentina, que se llama XXY. La directora de la película es una chica en condición de XXY. Es la vida de la chava. Es una belleza. Porque esa chica es asignada a la categoría mujer, el padre es biólogo, entonces intenta ahí ponerse a pensar más en las implicaciones que tendría. Deciden criarla en esos términos, aunque se habla mucho en la localidad, se rumora que es diferente, extraña. Están esperando los padres que la chava tome una decisión. Hasta el papá más alivianado del mundo, el biólogo más padre del mundo, cuando la chava le dice, ¿y qué pasaría si yo decido no hacer nada y quedarme así? Se sorprende. Porque él pensaba que en algún punto ella decidiría por hombre o mujer, ¿no? Y ella le dice, yo lo que estoy pensando seriamente es quedarme así como estoy, no meterme nada, no operarme nada, no modificar nada, ¿para qué? Y el papá al principio es un golpe terrible porque él pensó que esto que estaba pasando era solo un periodo mientras ella tomaba una decisión.
¿no? Es bellísima la película, creo que les puede ser de mucha utilidad para pensarlo así, en términos más de ver precisamente el crecimiento del sujeto o de la sujeto, y les digo, está basada en la historia real de la chava que dirige esta película. La película se llama XXY y es argentina. La verdad es que desconozco en qué plataforma exista hoy, porque hoy todos son plataformas. Yo la vi cuando salió en el cine, no sé, hace más de 10 años, entonces 15 tal vez. Eso sí, ahí ya les voy a quedar a deber la plataforma, pero estoy segura que la van a localizar sin mayor complicación, ¿no? Entonces, tenemos que empezar a pensar en el sexo así, como un continuo que puede estar aquí o hasta acá o en cualquier parte de aquí. Ahora, si pensamos nosotros mismos en nuestro propio desarrollo, o sea, en el de cada uno, une de nosotros, nos vamos a dar cuenta que no siempre estamos paradas en el mismo lugar, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando uno lo piensa en términos de las mujeres o de nosotras las mujeres por procesos precisamente biológicos que son más definitorios. No sé, las que empezamos a menstruar a los 12 o 13 años, tenemos 12 o 13 años de nuestra existencia sin menstruación. De los 13 o de la edad de la que hayan iniciado a menstruar hasta hoy, la cantidad de años que eso sea, yo voy a ponerme yo de ejemplo, porque de lo contrario no sabría cómo hacerlo. Yo tengo 48 años, entonces ahora resulta que tengo más años menstruando que no menstruando, por ejemplo, ¿no? Y así no, o sea, uno se pone a pensar y llegará el momento en que dejaré de menstruar y eso va a depender de cuándo me muera para hacer la siguiente cuenta, ¿no? A partir de cuándo ya no menstruo, cuánto tiempo de mi vida. Y hay una autora mexicana a la que yo amo, que es la María Teresa Priego, que tiene por ahí un texto bien bonito de cuando a ella le dicen que está en la menopausia y que eso que acaba de pasar pues fue su última menstruación y regresa a su casa toda triste y dice, ya no voy a menstruar. Es increíble. No es que me gustara, pero creo que ahora ya lo voy a extrañar. Y pensar que no voy a poder tener un hijo nunca más, ni de loca hubiera tenido uno. Pero, o sea, una cosa muy distinta es decir, yo ya no quiero tener hijos, que de pronto enfrentarte con el asunto de la menstruación desapareció. Así como un día aparece, así un día se va, ¿no? Entonces, incluso sin necesidad de estar en una condición particular, las modificaciones corporales que vivimos en términos de los procesos reproductivos hombres y mujeres, pues también es un rollo, ¿no? Entonces, digamos que en ese sentido no es tan distinto. Bueno, ya les hablaba yo de este cuadro de al menos 47 clasificaciones distintas de la intersexualidad. Y les decía yo que algo que nos llama, o a mí me llama poderosamente la atención, y me lo ha llamado desde que empecé a estudiar estas cuestiones, es por qué es más frecuente en el XY. Y la respuesta es literalmente o claramente en términos de la biología, pues la Y. Una bióloga me decía un día, es que mira, en el caso de las... Ay, Dios. Alguien tiene desbloqueado su micrófono, pero no identifico quién. Está en, qué bueno, miren, todo el mundo, me encantan los chats, yo porque soy zorra y no los reviso tan frecuentemente como debería, pero ya les están diciendo dónde está la película y ahí va bien el asunto. Bueno, entonces estábamos en el asunto de, ¿por qué en la XY? Decía la bióloga, muy sencillo, cuando las mujeres tenemos algo sale raro, algo falla en uno de nuestros cromosomas, como los dos son iguales, el otro puede suplir. Y dicen, el asunto de la XY es imposible. O sea, esa patita que le falta, le falta. Y si algo pasa ahí raro, no hay manera de que eso pueda ser sustituido, compensado, porque no tiene con qué compensar. Paradójicamente, a lo que ustedes han escuchado en términos culturales, en términos biológicos, el sexo más débil es el XY. Y no estoy diciendo por debilidad, con esta connotación social terrible, ¿no? Sino en serio, biológicamente, si ustedes se van, por ejemplo, al INEGI, a las tablas de defunción, de qué morimos los mexicanos, y se van a las edades donde el género no es tan definitorio, es decir, por ejemplo, de recién nacidos a 1 año, mueren más niños que niñas. En términos de abortos espontáneos, es decir, de cuando la mujer no ha decidido interrumpir el embarazo, de los que se tienen registro,
son más niños que niñas. Biológicamente, el cuerpo de los hombres es un cuerpo más vulnerable. ¿Cómo lo convertimos en el cuerpo más fuerte? No sé. Bueno, sí sé, pero esa es otra historia, ¿no? Eso, o sea, sí son términos genéricos. Por ejemplo, ahora con el asunto del COVID, a nivel mundial murieron más hombres que mujeres. Y el número de contagios está casi a la mitad. Porque decían, ¿no? Ahí, ya saben, es que somos nosotros los que salimos y trabajamos. Vámonos a revisar las estadísticas de la población médica en el país. Hay más mujeres que hombres ejerciendo la medicina. Porque la práctica médica es una práctica predominantemente de mujeres. O la hemos feminizado, como quieran llamarlo. Hubieron más médicos varones que médicas mujeres, y no solo en México, en China, en España, en Francia, y hay la variación puede ser en algunos países más amplia. Italia y Francia, 70-30. México anda en 60-40, pero siguen siendo más varones. Biológicamente, los cuerpos de los hombres son más frágiles. Ya de ahí les digo, ¿en qué momento construimos esta onda de los hombres son el cuerpo? Ahora, aquí me preocupa mucho esto que estoy diciendo, y sobre todo lo que están escuchando, pero fragilidad no es horrible, fragilidad es humano. Todos somos, digamos que este es el momento de retomar, somos mortales, o sea, no existen los superhéroes, hombres y mujeres somos mortales. Creo que la pandemia, si algunas cosas positivas pudo traer, fue esa que nos recordó, porque parece que habíamos venido viviendo la vida como si estuviéramos en la vida permanentemente. No estamos en la vida permanentemente. Somos mortales, pero por alguna razón lo hemos olvidado. Y la fragilidad no es una cosa espantosa. Todos somos frágiles en el momento del nacimiento, por ejemplo. Somos la única especie que no sobreviviría si no hay un alma caritativa que nos cuide. Quien sea el alma caritativa, ¿no? Una mujer, un hombre, quien sea. Tenemos muy pocas probabilidades de sobrevivencia. Sí, por ejemplo, lo vemos con tristeza, lo vemos frecuentemente en los niños, las niñas, les niños que son abandonados en los sanitarios, en las jardineras, en este país. Si no son encontrados en el momento indicado, pues no hay posibilidades de que sobrevivamos. Esa es la fragilidad. Entonces, ser frágil no es horrible. Ser frágil lo que nos recuerda es nuestra condición humana, ¿no? Entonces eso me parece importante. Ok. Les voy a dejar bueno, este texto o este cuadro salió literalmente textual del texto de Anne Fausto Sterling, Cuerpos Sexuados. Es la bióloga genetista estadounidense que les comentaba hace un rato, ¿no? Entonces, también, ese es otro libro que también pueden descargar completito en internet sin ninguna complicación. Bueno, entonces, ¿qué concluimos en esta parte del sexo? Bueno, que la variación es la norma en términos corporales. A eso, ¿por qué es tan importante tener claro si somos hombres o mujeres o intersex? Porque es el punto de partida para asignar orientaciones sexuales. La gente es homosexual en términos de si está involucrada amorosa y eróticamente con personas del mismo sexo al que pertenece. La gente es heterosexual si está asociada, relacionada amorosa y eróticamente, si está en el otro sexo o en el otro punto o en el otro extremo del continuo. ¿Qué pasa si yo soy intersex? Bueno, yo soy bisexual en términos de si estoy relacionada amorosa y eróticamente con personas tanto del sexo, de la categoría sexual a la que yo pertenezco, como la otra categoría sexual. Pero ¿qué pasa si yo o mi pareja está en la categoría de la intersexualidad? Decía Gloria Careaga, nuestras categorías para asignar y para clasificar empiezan a colapsarse. Porque si yo soy intersex, está bien complicado definir la orientación sexual porque el punto de partida para decir si es hetero, homo o bi es el cuerpo. No sé qué tan familiarizados estén ustedes con un rollo que se armó hace poco en redes sociales de una conferencia que dieron como las feministas más renombradas de habla hispana,
entre ellas una mexicana, la doctora Marcela Lagarde, y una española, la doctora Amelia Valcárcel, que Amelia Valcárcel es filósofa y Marcela Lagarde es antropóloga. Y en alguna parte bueno, tienen, no sé, 60 años o más ambas, ¿no? O sea, son de verdad las pioneras del movimiento feminista, una en España y la otra en México. Y decían, es que por más que querramos, hay una cosa que no podemos, de la que no podemos prescindir, y es el cuerpo. Somos cuerpo. No venimos en esencia, no somos entes, no somos sustancia, no, en esencia dicen, ¿no? No somos perfume, somos cuerpo. Y cuando nos enfermamos, por ejemplo, el COVID nos recuerda, insisto, pues que somos cuerpo. Y si al cuerpo le pasa algo, lo que quieran, se infecta de COVID y entonces ya no puede respirar y no sé cuántas cosas, pues hasta ahí llegué. No, o sea, no es que mi esencia se quede. Venimos en empaques. Ahora, esa yo diría que es una de las cosas más complicadas de trabajar con estas generaciones, porque ellos de verdad creen en la onda de la esencia y de que los cuerpos no importan. Lo que ellos quieren decirnos es que no importa si ese cuerpo es XXXY o XO, y ahí yo estoy de acuerdo. Pero lo llevan al extremo de decir que el cuerpo no importa. No, pues ¿cómo no va a importar? Somos cuerpo. ¿Es irrelevante si tiene un pene o una vulva? Sí. Puede llegar a ser irrelevante. Pero no sin el cuerpo, ¿no? Entonces, esta parte, por ejemplo, trabajar, les digo, con estas generaciones es muy complicado. Porque si ustedes le dan una vuelta al TikTok, yo no era nada, redes sociales, no tengo Facebook, Instagram, nunca he tenido, no es que yo sea arrepentida, no, nunca me ha llamado la atención. Pero es cada vez más terrible trabajar con jóvenes y tú no saber de qué te están hablando, ¿no? Entonces, ahora de pandemia, pues tuve que abrirme una cuenta de Facebook a la que no entro nunca, salvo que necesite para entrar a una conferencia o para entrar a ver qué ven ellos, ¿no? Tengo una cuenta de Instagram también y tengo una cuenta de TikTok que esa como se me hace más familiar, para mí es más accesible, puedo ver, ¿no? Es impresionante las cosas que nuestros estudiantes, nuestras estudiantes, nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros hermanos, nuestras hermanas pueden, a lo que pueden tener acceso en las redes sociales. Y cualquier sujeto que tiene ganas, teléfono y sabe hacer un video, puede hacer un video donde él te explica, porque además él es el experto. Ya saben, hoy estamos llenos de expertos de todos. Hay un chavo farmacéutico español que hace mucho TikTok y cuestiona mucho esta situación, sobre todo a partir de la pandemia, porque esta onda de si las vacunas sí, toda esta historia, ¿no? Entonces decía, es que es increíble cómo un chavo que hoy es experto en vacunas, mañana es experto en economía y pasado mañana en guerra, ¿no? O sea, lo que va pasando en el mundo, cualquiera que tiene un medio de comunicación y le gusta usarlo, va a dar su opinión y la sube. Y en calidad de yo sé mucho, ¿no? Y les digo, lo triste es que muchos de nuestros estudiantes se guían más por eso que por lo que hay en los textos. Y esa yo creo que en este momento, al menos para mí, ha sido la situación más complicada. Que nuestros estudiantes no quieren leer, porque además están ya, les digo, o sea, todo podrían encontrarlo según ellos en esas redes. Y les gusta que les den las cosas fáciles y rápido, no sentarse a pensar, ¿no? Eso a mí me ha generado como mucha complicación en el trabajo con mis estudiantes. Entonces, la primera conclusión que podemos tener con relación al cuerpo o al sexo es que el cuerpo es fundamental para entrarle a la onda de las categorías en términos de la orientación sexual. La primera persona que estudió científicamente el asunto de la orientación sexual precisamente fue Kinsey. Y les decía yo hace rato que Kinsey fue azar o una situación personal lo que lo lleva a estudiar el asunto del comportamiento sexual. Resulta que Kinsey es hijo de un ministro, de un sujeto que es un pastor religioso y muy estricto. Lo educa en términos muy estrictos. Kinsey, de hecho, estudia biología en contra del padre, porque el padre quería que estudiara medicina. En la carrera de biología conoce a una compañera por la que se siente atraído, establecen una relación, es una mujer también muy inteligente, establecen una relación amorosa, pero dados los principios en los que Kinsey fue educado, no tienen vida erótica antes del matrimonio. Entonces, digamos que hacen las cosas como antes decían que se hacían bien, y se casan.
Y los problemas empiezan cuando se casan porque no pueden tener relaciones coitales. Y no pueden tener relaciones coitales porque como tenemos poco tiempo tengo que contarles así, pero eso lo pueden ver, si no les interesa leer a Kinsey, en la película del Dr. Kinsey, El científico del sexo. Está súper apegada a su vida real de Kinsey. Ella tiene himen como muy grueso, entonces pues no permite la penetración. Pero para cuando llegan con el médico ya habían pasado por hasta la idea de divorciarse, ¿no? Porque dijeron, qué horrible, porque nos entendemos en todo muy, muy bien, pero aquí no, ¿no? Hasta que él, así una noche se le ocurre y dice, oye, pero esto no tendrá una solución médica. O sea, ¿por qué estamos acá como en el azote y reclamándonos? ¿No habrá alguien que nos pueda decir qué pasa? Y cuando va con el doctor y le explica la razón y que además es una cirugía ambulatoria, que la chava entra y sale en el mismo momento y eso es todo, él se queda pensando. Y dice, híjole, y no, esto que nos pasa a nosotros no le pasará a más gente y no tienen ni idea porque en términos de educación sexual estamos pa'l perro. Y ofrece el primer curso de educación sexual en una universidad en Estados Unidos y para su sorpresa se matricula el triple de gente de lo que tiene la capacidad del auditorio. Y se da cuenta y dice, no inventes. En términos de sexualidad no sabemos casi nada. Y empieza a dar clases sobre sexualidad y eso lo lleva. Lo siguiente que hace es un censo a nivel nacional sobre las prácticas eróticas de las personas y descubre cosas que estos chavos de hoy también piensan que son de ayer, pero que tampoco son de ayer. Desde finales, mediados del siglo pasado, de lo que él se da cuenta es que la gente tiene un montón de prácticas eróticas que no dice, que no confiesa por miedo al asunto de cómo son vistas. Pero más de una persona ha tenido relaciones o besos o intimidad con personas de su mismo sexo y no se define homosexual. Encuentros, dice él. Publica el primer libro que lo lleva al cielo, que es La conducta sexual de los hombres. Se va a bares gays, hace un estudio, les digo, de muestreo, de estadística, pues una cosa impresionante lo que hace Kinsey en ese libro. Le llegan todos los recursos del mundo, todo el mundo lo aplaude, pero como él es un científico, no se quiere quedar con eso y ahora va con el asunto del comportamiento sexual de las mujeres y ahí se le acaba el prestigio, el dinero, muere joven, pobre, y repudiado por la comunidad porque alcanza a publicar un texto sobre el comportamiento sexual de las mujeres en Estados Unidos. Y pues evidentemente, si hablar de la sexualidad de los hombres no era como lo más esperado, pues hablar de la sexualidad de las mujeres era lo menos esperado, ¿no? Pero ¿qué encuentra él? O sea, con este censo que él hace, ay Dios, no voy bien, ay me espanté, no voy tan bien, pero voy bien, vi la hora. ¿Qué encuentra con este censo que él hace? Dice, igual que el sexo, la orientación sexual es una escala. Y Kinsey construye la primera escala para medir la orientación sexual. Creo que ya me la salté. Y ahí estuvo el problema. Aquí está. Hay personas que han sido exclusivamente heterosexuales y hay personas que han sido exclusivamente homosexuales, pero igual que en la definición sexual en el medio, hay un montón de personas que son predominantemente heterosexuales, pero que alguna vez han tenido por ahí un beso o alguna cosa con un hombre o con una mujer, depende de quién estamos hablando. Y hay personas que nunca en su vida han tenido un encuentro erótico con personas del sexo distinto al suyo. Es decir, también existen las personas que desde siempre estaban súper seguras y convencidas de su orientación sexual. Pero lo que dice la gente que sale a la marcha del orgullo LGBT, que no tiene ni un mes, creo, cuando mucho un mes que fue en este país, no ya más de un mes porque ya estamos en agosto, lo que encuentra es que la bisexualidad es lo más común. Digamos que la bisexualidad en términos de orientaciones sexuales equivale al hermafroditismo en términos de sexo. En el 3 están las personas que han tenido más o menos la misma cantidad de parejas hombres y la misma cantidad de parejas mujeres. Y eso puede variar a lo largo de la vida. Y nosotros que estamos muy acostumbrados a pensar la orientación sexual en términos de definitoria,
decimos, no, para empezar, la bisexualidad es una de las orientaciones sexuales, si no es que la orientación sexual más repudiada, ¿no? Si ya ser homosexual es una cosa que en este país te puede llevar a cosas de violencia y estas cuestiones, no, bueno, la bisexualidad es traición porque no, ni picha ni cacha ni deja batear, que tome una decisión, que se defina, bola de indecisos, ¿no? Ahí hay toda una cuestión. ¿Cómo tenemos complicaciones con esas categorías que rompen, que le dan en la torre a nuestro sistema de pensar binomial? Ahí está la clave. Si queremos desanudar esto, lo que tenemos que empezar a pensar es que si en términos biológicos lo que tenemos es continuidad, en términos comportamentales eróticos lo que tenemos es continuidad. Ahora, fíjense bien lo que eso implica. No estoy diciendo que la gente exclusivamente heterosexual no exista. Pues claro, existimos. Pero que existamos las personas exclusivamente heterosexuales no quiere decir que las personas exclusivamente homosexuales no existimos. Sí existimos. Es decir, no es o una cosa o la otra, somos todos. Y hay personas que desde siempre supieron que les gustaban los hombres y las mujeres. También existe la bisexualidad. Y en eso, o en medio de eso, hay personas que siempre nos hemos sentido atraídas por los hombres, en mi caso, pero que alguna vez una chava me pareció interesante. A lo mejor hasta un beso medio. Ahora, ahí cuando llegamos al planteamiento de las orientaciones sexuales en términos psicológicos, es muy distinto a lo que pasa, por ejemplo, en los medios de comunicación. Tal vez muchos de ustedes como docentes estén familiarizados, porque ustedes también estaban más jóvenes, ya tienen un rato de eso, del beso que se da Britney y Madonna en un MTV, en una premiación de los MTV. O sea, eso no es una orientación sexual, ¿no? Esa es una práctica que se pone de moda a partir de que ellas la ponen de moda, exactamente. Entonces, las orientaciones sexuales no son prácticas. Las orientaciones sexuales son posiciones subjetivas de por quién me siento atraído. Ahora, ¿qué estamos viviendo hoy? Una mezcla impresionante entre orientaciones sexuales y prácticas. Un montón de gente se besa con otro montón de gente porque es más fácil, porque es parte de andar probando. De hecho, hoy, por ejemplo, depende de quién lo diga, pero los aburridos podríamos ser estos, los que no hemos intentado otra cosa. Y hay quien te lo dice así, literalmente. Si ustedes leen algunos textos, sobre todo producidos por la propia comunidad LGBT, lo que dicen es que la heterosexualidad es prácticamente aburrida, o somos una bola de aburridos y una bola de obedientes, que es exactamente la misma discriminación que les hacemos nosotros a ellos, ¿no? Ellos no sé si lo notan o no. Por eso insisto, todos existimos. Que a mí nunca en la vida jamás me haya parecido atractiva una mujer, eso está bien para mí. Pero mi comportamiento y mi definición no puede ser el parámetro para decir, no creo que a ella no le gusten las mujeres. Entonces, ese es asunto suyo. Y la otra, la que está en el otro lado y dice, no, si a mí me ha gustado una mujer, no puedo creer que a ti nunca en la vida te haya gustado una. No, esa es la cosa que tenemos que aprender a modificar. Lo que está bien para mí, pero puede no estar bien para todo el mundo. Mientras no haya violencia o coerción, prácticamente podríamos pensar que casi, hasta el mismo Kinsey, en alguna de la gente que estudia, se topa con un pedófilo. Y el pedófilo tiene un registro de las personas con las que ha tenido, los niños a los que ha tocado. Y le revela cierta información a Kinsey. Kinsey está haciendo sus registros, pero no está del todo cómodo. Ahora tampoco pone una cara de susto, sigue haciendo un registro y al final el chavo o el hombre le dice algo así como, no, nunca pensé que fueras prejuicioso, ¿no? Y Kinsey le dice, no te confundas, yo lo que quiero saber es como el proceso o la respuesta, pero eso no quiere decir que lo que tú estás haciendo es correcto. Es asunto tuyo, pero no es correcto, ¿no? Entonces, salvo esos comportamientos que implican el abuso de alguien, que eso, por supuesto, todos tendríamos que pronunciarnos en contra de ese tipo de comportamientos, de eso, la trata, etcétera. Tendríamos que pensar en términos de lo que está bien para mí puede estar bien para mí, pero él no soy yo, ella no soy yo.
¿no? Entonces, en términos, ahora, en el uso común, ustedes van a encontrar otras cosas como orientación sexual. Por ejemplo, la frecuencia con la que se tienen los encuentros sexuales. Les sujetos que se definen asexuales, ¿no? Que para empezar, digo, todos los que, insisto, todos nosotros, esas palabras cómo nos generan problemas, ¿no? Porque uno que viene a la escuela, estudia estas cosas, dice, eso no puede existir, porque asexual implicaría que alguien no tiene una condición sexual, ¿no? Es decir, alguien no tiene genitales. Y puedes tener ambigüedad genital, pero no puedes no tener, ¿no? Ajá. Pero ellos se refieren a asexual como los sujetos que se sienten poco interesados por la práctica erótica coital. Hay desde quien dice que nunca jamás en la vida y además así se quiere morir, y hay quien dice que no con la misma frecuencia que los otros o las otras. A eso también le denominan orientación sexual. En términos psicológicos, eso no es una orientación sexual, esa es la frecuencia con la que la gente tiene orientación sexual. La otra categoría que seguramente han escuchado entre sus estudiantes o en las redes sociales son los pansexuales, las pansexuales. Ellos son los que dicen que los cuerpos no importan, que ellos no se enamoran de cuerpos sino de personas. Bueno, les tengo noticias, las personas vienen en cuerpos. Insisto, lo que ellos nos quieren decir es que no es determinante que sea un hombre o que sea una mujer. Si le cae bien, le gusta, se entienden, se pueden besuquear o establecer una relación amorosa con él. Está padre. Es decir, ahí no hay problema. El problema está en cuando dicen que el cuerpo no importa. ¿A quién besuquean? ¿A quién toquetean? Pues a un cuerpo, ¿no? O sea, es imposible, a menos que estemos en la película esta de este hombre que seguramente, y bueno, y no sé, pero pienso que con ustedes puede ser que estas películas sean más referentes. Estas películas que vimos donde este hombre, el Rocky, que ahí no es Rocky, que es policía con esta Sandra Bullock y que según están en el futuro y que van a tener un encuentro erótico, pero que la tienen con casquitos, ¿no? Cuando no se tocan. Pues solo que vivan en ese momento, que hasta donde yo tengo entendido de ciencia ficción, pues toqueteamos y tenemos intercambio erótico con cuerpos. Entonces los cuerpos importan. Que no sea para mí fundamental que el cuerpo, el demoledor, muchas gracias. Acá me van soplando todas las cosas que se me van. Entonces, que no sea relevante, que yo no diga, si no es niño, ¿no? No quiere decir de ninguna manera que el cuerpo no importa. Quiere decir que puedo ser, que para mí no es determinante si la persona con la que estoy saliendo es un hombre o una mujer, o ambiguo o intersex. Pero insisto, ese sujeto con el que salgo, o esa sujeta con el que salgo, ese sujeto al que beso, o esa sujeta a la que beso, pues es una persona, es un cuerpo, ¿no? Entonces, en esos términos tendríamos que pensar la orientación sexual. Ahora, ya se habrán dado cuenta que si juntamos la categoría de sexo en todas sus dimensiones, con esta tenemos una amplia, un universo, así en el sentido estricto de la palabra. Y todos nosotros podríamos estar ubicados en algún punto de este universo. Pero que hoy estemos ubicados en este punto del universo no quiere decir que este será nuestro lugar toda la vida. Y no nada más es una cuestión de maduración o de desarrollo. Pueden pasar otro montón de cosas que van haciendo que podamos ir modificando algunas de nuestras posiciones. Entonces, Kinsey, una de las conclusiones más maravillosas que yo he leído en términos biológicos es esta. El mundo vivo es un continuo en todos y cada uno de sus aspectos. Cuanto antes aprendamos esto en lo que respecta a la conducta sexual humana, antes podemos llegar a una interpretación sólida de las realidades del sexo. Es decir, todavía nos falta mucho en términos de estudiar el comportamiento sexual, porque lo estudiamos generalmente en términos de quién está bien, quién está mal, si así son las cosas. Todavía escuchamos debates en términos de si la naturaleza versus la crianza, ¿no? Tú dices, Dios nos ampare. Por un lado, algunos estados de la República van ganando esta cosa de la interrupción legal del embarazo o, bueno, del aborto, y por otro lado, en Estados Unidos, de la noche a la mañana, se vuelve a ser un delito, ¿no? Leía yo una noticia ayer que me parecía súper interesante de una chica que es detenida por conducir a una velocidad fuerte en una carretera que se considera no debes exceder cierto tipo de velocidad. Salvo que vayan más personas contigo, ¿no?
y ella va embarazada. Entonces, en el alegato que le hace al policía es, pero no vengo sola. O sea, si ustedes dijeron que esto que traigo yo adentro es un ser humano, entonces venimos dos. Pero además decía el chavo que relataba la nota, y no lo estaba haciendo irónicamente, en realidad estaba convencida. Es decir, tendríamos que darnos cuenta de las implicaciones que decimos cuando decimos que lo que yo tengo dentro del útero cuando estoy gestando es un individuo, un sujeto, un ciudadano. Porque eso quiere decir que tendríamos que dotarle de todos los derechos. ¿No? O sea, yo decía, ¡ah, qué sorprendente! Me pareció muy interesante. Ya cuando llegamos al género, si en términos biológicos les hablé de la diversidad impresionante, y si lo pensamos en términos de orientaciones sexuales está brutal, no, bueno, ya cuando llegamos al género uno dice, ya por favor, si ustedes piensan en ustedes mismos, mismas, y en su entorno, se van a dar cuenta que cada vez menos de nosotros somos lo que consideran o lo que se consideraban hombres y mujeres típicos o tradicionales o convencionales. La mayoría de nosotras hoy estudia, trabaja, etcétera. La mayoría de los chavos estudia, trabaja, hace mucho trabajo doméstico. Yo tengo muchos estudiantes que vienen del interior de la República y viven en cuartos, en roomies, y se encargan de ir al súper, hacer la comida, lavar la ropa. Otra vez, un continuo. Les decía yo hace rato esta cosa de la fortaleza, la fragilidad y todas estas cuestiones. Bueno, aquí tenemos una artista australiana, fotógrafa, que lo que ella quería era probar que cualquiera que quiera ser fuerte puede ser fuerte. Y se pone a entrenar un año de fuerza física para poder sostener en lo alto a este hombre, en una posición típica del ballet, pero que generalmente lo típico consiste en que son los cuerpos de los hombres quienes cargan los cuerpos de las mujeres. Y ella decía, pues no se ve tan, o sea, sí se ve difícil, pues, pero yo creo que cualquiera que quiera puede hacerlo. Un año le llevó ese entrenamiento y dice, ahora, esa era un poco mi preocupación hace rato, creo que ya lo encontré. O sea, yo acá en mi cabeza. El planteamiento es que ella lo sostenga en los aires, la hace mejor que él. Porque el problema no es ser fuerte o no serlo. El problema es que previamente tenemos jerarquizado eso. Y el problema no es la fortaleza o la debilidad, porque todos vamos a ser fuertes o débiles en varios momentos de nuestra existencia. Es decir, no es lo mismo un hombre a los 40 años que un hombre a los 60 o a los 70. El asunto es, ¿por qué pensamos que el que no es fuerte es inferior? El problema es la jerarquización, no la diferencia. Porque mientras sigamos siendo humanos, vamos a tener en la especie integrantes frágiles. Mujeres gestando, infantes, niños, niñas, niñes con alguna condición particular que requiera atención particular. ¿Y qué vamos a hacer con todos ellos? ¿O por qué los consideramos inferiores a los que no necesitamos características o, bueno, lo que no tenemos necesidades particulares? Ese es el punto. El punto no es que haya cuerpos fuertes y cuerpos frágiles. ¿Quién dijo que el cuerpo fuerte es mejor? El drama es la jerarquía, no el asunto de la clasificación. Y para quienes piensen que esto que hizo esta mujer es de hoy, pues les tengo noticias. Nosotros tenemos registrado en la Sedena el caso de al menos, creo que son entre 20 o 30 mujeres que participaron en la Revolución Mexicana y que algunas de ellas lo hicieron vestidas de hombre. Como es el caso, digo, aquí les traigo tres nada más, pero ustedes pueden googlearlo. Y me voy a pasar a los datos oficiales para no inventar. El caso del coronel Amelio Robles es el más conocido porque el coronel Amelio Robles consiguió un acta de nacimiento por allá de 1917-18 que decía que él se llamaba Amelio. Y en realidad era Amelia. De hecho, ayer platicando con una amiga docente del SIX me contaba que su marido está viendo esta serie, no, creo que no es estadounidense, esta serie de Malverde, una cosa así del sujeto que se dedica al asunto de la droga acá en México. Sale Luis Felipe Tobar, de eso me acuerdo perfecto.
El punto es que ella iba pasando mientras el marido estaba viendo la escena y vio, o sea, la tele y vio esta escena de una mujer y le dijo, oye, ¿qué estás viendo? Y ya le dice, ay, no, pues mira, es un personaje que no sé qué. O sea, ya está en la serie, no es una cosa secreta. El coronel Amelio Robles era Amelia Robles, hija de un importante hacendado en Guerrero. El padre muere, la madre se vuelve a casar, empieza la revolución, pasa Villa, no Zapata, por donde está el rollo, o sea, por donde ella vive, y ella dice, pues yo con permiso me voy a la bola, pero además se va vestida de hombre. Consigue después un acta de nacimiento, se casa, adopta una hija. Nunca se cirugió, nunca absolutamente nada. Y era súper buena, fue herida 3 veces en combate, sobrevivió y gozó de pensión por parte de la Sedena. México, 1910. O sea, la chava esta australiana, podríamos decir que a lo mejor ella se cree bien vanguardista, pues le tenemos noticias. Muy, muy vanguardista no es. Y voy a contar otra situación. Tenemos a Petra Herrera, ella nunca cambió su nombre, se vestía de hombre, fue también parte del ejército mexicano en la revolución y era experta en dinamita. Es decir, que las mujeres cuando andábamos en la bola no nomás andábamos cargando cazuelas y teniendo hijos, que por cierto era fundamental, si no, no estaríamos aquí. ¿Quién iba a alimentar a la banda y de dónde habríamos salido todos los que sobrevivimos, o sea, todo lo que estamos hoy? Es decir, cuidar niños y alimentar a los soldados no es así una cosa de la que se pueda prescindir si andas en la bola. Pero no era lo único que hacíamos. O sea, ¿qué de novedoso puede piensen en las prácticas que nuestros estudiantes nos venden como, ay, maestra, es que usted no entiende, mire, lo de hoy es esto. Yo les diría, lo de hoy es eso, es lo de 1910. Ahora, no nada más las mujeres. Segura estoy que tienen alguna idea, han escuchado, aunque sea en chisme, en película, esta Televisa ahí, bueno, que hicieron muchos de los televisos medio distorsionada la historia, pero han escuchado el baile de los 41. Carlos Monsiváis decía que nosotros, México es precursor al asunto del movimiento LGBT en Estados Unidos, solo que nosotros nunca hemos proclamado el derecho que tenemos, dice, pero la fiesta del baile de los 41 en la Ciudad de México fue en 1901. La imagen que tienen del lado derecho es la imagen de José Guadalupe Posada, es decir, la imagen real con la que se relata el evento al siguiente día, el cronista de la época. Los 41 maricones, escondidos en una casa de La Paz, número 20, no sé qué. Había una fiesta donde había 42 personas porque eran parejas, todos eran hombres, solo que la mitad de estos hombres estaban travestidos. Alguien pone una queja, no se sabe si solo por el escándalo o porque ya sabía de qué iba la fiesta o estaba ofendido o ofendida porque no le invitaron a la fiesta, no sabemos esa parte, ¿no? Pero alguien pone una queja, llega el policía, pero no se llamaban policía, ya se me olvidó, toca el timbre, abre la puerta a un chavo barbón bigotudo con harto vestido y labial. Agarra a los 42 y se los lleva detenidos. Algunos de esos hombres terminaron en las Islas Marías por haber estado en esa fiesta. Ese era su delito y no estaban en la vía pública, nada. Y también estamos hablando, insisto, México 1901, no es de hoy. Hoy lo que tenemos son cada vez más personas que quieren que esto tenga un nombre y un nombre distinto. Pero en realidad, si pensamos, por ejemplo, en términos de los hombres, pues también vamos a encontrar una amplia variedad en términos de los hombres. Es decir, ni todas las mujeres somos iguales, ni todos los hombres son iguales, ni todos los hombres son violentos. Ahora, no quiere decir que porque yo no soy violento, nadie es violento, ¿no? Porque ese creo que es la principal complicación. O nosotras, como yo no soy interesada, ¿cómo me choca que digan que las mujeres son interesadas? Pues lo siento, pero hay un montón de mujeres interesadas y hay un montón de hombres violentos. Hay un montón de mujeres no interesadas y hay un montón de hombres no violentos. La diversidad es biológica y cultural. Que yo no sea violento
no quiere decir que no haya hombres violentos. Que yo no sea interesada no quiere decir que no haya mujeres interesadas. Ahora sí que aquí hasta el sentido común, que ya es el menos común de los sentidos, de todo hay en la viña del Señor. Entonces, hoy, en este momento, podemos tener sujetos que están educando a sus hijos en estos términos de la violencia. Por otro lado, tenemos a este hombre que a mí me parece un caso extraordinario, no sé si lo ubican, pero también síganlo en Facebook, es todo un personaje, cada vez más conocido porque ahora toca con Café Tacuba y esta mujer María León y este rollo, pero el chavo tiene una historia interesante y él es egresado de la Nacional de Música, toca la arpa y estas cosas, La Bruja de Texcoco. Por ahí tiene un documental, vean por qué se puso La Bruja de Texcoco, es toda una historia, ya no tengo tiempo de contárselas, si no se las contaba, pues ya vi la hora. Y papás que quieren, han sido amorosos con sus hijos, tampoco son de hoy, ¿eh? Cuando yo iba a la universidad, les estoy hablando de los 86 número de cuenta, soy de la UNAM, ¿no? Para empezar, tristemente o afortunadamente. Soy número de cuenta 88. Ya saben que bien dicen que esos datos no te olvidan nunca. Se me ha olvidado hasta la clave de la pinche tarjeta cuando estás ahí en el cajero, pero pregúntame mi número de cuenta y mira, soy número de cuenta 88. No sé en qué año fui a la universidad y a estas alturas ya perdí las cuentas. Tenía un maestro que se había separado o su mujer había literalmente abandonado el hogar y lo dejó con los 3 hijos. Y él nos contaba, dice, pues yo con la pena, entre mi suegra, que además estaba bien sacada de onda porque pues nadie se lo esperaba, pues entre mi suegra y yo, ¿no? Y entonces había días que no tenía con quién dejar al niño y pues me lo traía. Pues que querían que hiciera, ¿no? Es decir, así como ha habido hombres que abandonan hogares y no vuelven nunca y salieron por cigarros y no sé qué, también ha habido mujeres. Y hay hombres que se quedan en las casas a cuidar a sus hijos. Por ahí había una nota de La Jornada, creo, bella, con estadísticas tristísimas porque son pocos, pero la situación para hacerte cargo de tus hijos tú solo es mucho más fácil para las mujeres que para los hombres. ¿No? Por ejemplo. Empiezan todos estos programas de ayuda y no sé qué, pero cuando eres hombre, decía un chavo mexicano que se quedó con su niña, dice, no me reciben en ningún lado, ¿no? Ni en la guardería, ni en nada. Entonces, la diversidad en términos sexuales, somos, digamos que, o no digamos, la conclusión evidentemente es que todos somos diversos, cada uno de nosotros y como especie. No podemos tener otra conclusión. Lo que sí es muy importante es que pensemos que la comunidad LGBT siente que ellos son los diversos y nosotros no. La diversidad es un concepto que solo se puede aplicar para la totalidad de la especie. O somos una especie diversa o no somos una especie diversa, pero no podemos hablar de grupos de la diversidad, por ejemplo. Ahora, tú le dices eso a alguien que pertenece a la comunidad LGBT y te va a decir que lo que le estás diciendo es que no existe. Nosotros nunca dijimos eso. Dijimos que somos diversos todos, es decir, es en la totalidad de la especie humana como podemos pensar la diversidad o no podemos pensar la diversidad. Ay, les agradezco mucho. Hoy sí me colgué, perdón. Yo pensé que podría antes, pero agarré chisme. Y creo que tenemos unos minutos por si tienen alguna pregunta. Los textos. Ay, la acabo de ver. Es que soy malísima para los nombres, discúlpenme, pero por aquí andaba, ya se fue. Pero toda la presentación y todos los textos que cité y las películas, al menos los nombres correctos, se los puedo enviar. Mayra, creo era. Ay, sí. Envía a Mayra y ya, ajá, exacto, y ya ella puede hacérselos llegar. Bueno, la presentación creo que puedo enviar el enlace aquí mismo al chat de aquí. Entonces, si tienen alguna duda, pues tenemos un par de minutillos para tener una conversación. Sí, hola maestro, muchas gracias. Nuevamente soy yo, el maestro Arquímedes. Sí, maestro. Y tenemos algunos maestros aquí en el auditorio de la unidad académica, así como en la parte del Zoom. Y pues bueno, si alguien de los docentes, también compañeros, alumnos suyos que están dentro de la sesión, tienen alguna pregunta o alguna cuestión o expresar algo, creo que la maestra está en la atención de escucharlos. Entonces, ¿alguien aquí en el auditorio, compañeros? Por ahí, alguien en la sala de Zoom
que esté interesado en expresar algo en relación al tema. La maestra Edith. Adelante, maestra. Hola, muy buenas tardes, maestra Hola, Angie. buenas tardes. Es un gusto conocerle a través de este medio y ojalá tengamos la oportunidad de conocernos personalmente. Bueno, pues me presento, soy la maestra Edith Alejandra Vázquez Jardines, subdirectora de Servicios Educativos e Integración Social y coordinadora de la Red de Género. He estado participando en diferentes pláticas muy interesantes, pero creo que la de usted sobrepasó mis expectativas. La verdad es que es una cuestión donde todos nosotros como docentes nos tenemos que implicar para poder entender a nuestros alumnos y analizarnos personalmente, que en alguna etapa de nuestra vida pues hemos presentado diferentes situaciones que con esta plática creo que me quedaron muy claras. Y pues mucha tarea, ¿no? De manera muy personal, porque hay mucho que revisar, películas, libros, y tener un panorama mucho más general para entendernos primeramente como personas cambiantes, posteriormente entender tal vez a nuestros hijos, a nuestros familiares y como parte de esto también a los alumnos, y no juzgarlos por sus preferencias sexuales o por sus orientaciones sexuales o por esta situación del sexo, porque finalmente menciona que es un proceso. Lo acabo de entender, realmente no es una situación puntual, es un proceso que se vive a través de toda la vida, no nada más en un momento determinado. Entonces, pues por mi parte le agradezco muchísimo todas las aportaciones que el día de hoy nos hizo y sí agradecería muchísimo que nos permitieran todas esas aportaciones de películas y libros que de alguna manera podamos revisar para tener una mejor formación en este tema. Muchísimas gracias y pues felicidades. Muchísimas gracias. Estoy en el chat enviando los enlaces. Ya tienen el de la presentación y ya tienen el del libro de Anne Fausto Sterling. Conforme vaya ubicando qué dije, porque luego digo muchas cosas y se me olvida, voy a ir enviándoselos acá en el chat. Muchas gracias. Te crea grupo educativo, supongo que así no se llama, pero así dice el nombre en Zoom. Hola, profesora Angie, soy ex estudiante de usted hace varios años, ya como 4. Estuve, pero no recuerdo su nombre, pero sí la topo, por supuesto. Soy Zoraida Cerón. Exacto, Zoraida, ¿cómo estás? Muy bien, profesora. Sentí muy bonito el ver como la notificación, bueno, que iba a tener la reunión y el día de hoy tenía la oportunidad para estar por acá y me encanta escucharla hoy y siempre. Es maravilloso porque el retomar ciertos temas que permiten recordarnos, ¿no? El poder estarnos cuestionando y el poder estar investigando. Algo que ha pasado a lo largo de mi profesión, ya egresada, ya con el título y como con este final feliz, llamémosle así, de la vida académica, ¿no? Como en los amores, así en el final feliz, en la luna de miel eterna del estudiante, pues hay una realidad muy distinta al tema académico, no solamente al cómo ejercer, sino también al cómo nos vamos cuestionando ciertas cosas de la vida misma, ¿no? Algo que me parece muy interesante y que me gustaría saber si tiene un poco de bibliografía es respecto a temas en temas de suicidio, en este tipo de situaciones. Recientemente bueno, aquí, perdón si hago aquí tanto comercial, pero recientemente me había postulado a una vacante para trabajar justo en prevención de suicidio para la comunidad LGBT, tal cual es la vacante. El proyecto se llama The Trevor Project, me pareció fascinante, es de Estados Unidos y recientemente se empieza a incorporar en México y independientemente del resultado de la vacante, me interesaría muchísimo conocer más al respecto. Actualmente trabajo también en una escuela y me es indispensable el también tener esta información, ¿no? Para poder irme acercando y siempre estar renovando y reactualizándome en muchos temas. Y pues nada, nuevamente le agradezco muchísimo y quería así, nada más quiero que vea a mi chiquita porque usted me vio con ella siempre. Asúmate tantito, mami, por favor. Más, por favor. Mi chiquita, sí, ya está enorme. Mi ¿Cuántos años tiene? mi chiquita tímida porque no le encanta como el público. Tiene 9 años. Pero bueno, ya de ahí en fuera, muchísimas gracias por todo, profesora. No, gracias a usted. Solo que me acabo de recordar que soy más vieja. Ya ve, uno acá con sus crisis existenciales y usted con la chiquita de 9 años. La vi, creo que en la panza. Qué susto.
Me da mucho gusto. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta a los jóvenes? Ojalá se puedan pasar a los jóvenes. Me encantó como persona, mamá y maestra. Ay, muchas gracias. Cuando gusten, de verdad, a sus órdenes, en serio. Sí, como... Perdón, Sí, en no. el chat también nos recomiendan la de Los chicos no lloran, con Hilary Swank, que también es muy buena. Ya ven, les dije, es que ustedes saben mucho, no saben que saben, porque a veces no saben los nombres como técnicos, pero es muy padre, además, compartir con nosotros o compartir entre nosotros, porque les digo, yo siento, no sé, no sé ustedes, porque no doy clases en vocacional, di clases en secundaria, pero les estoy hablando de la prehistoria, o sea, antes de entrar a dar clases en el Poli voy a cumplir 20 años. Yo inicié como docente en secundarias con formación cívica y ética, por allá del 99. Y me gustaba mucho dar clases. De hecho, ayer me estaba acordando con una amiga de las primeras veces que di clases de sexualidad, porque en formación cívica y ética en tercero se veía anticonceptivos y esta cosa. Pero yo cada vez me siento que puedo hablar menos con mis estudiantes. Es decir, yo puedo decir muchas cosas, pero lo que ellos me contestan me refleja con una claridad impresionante que no están en la misma sintonía que yo. Entonces, a veces hace falta tener una conversación con gente que va siguiendo, ¿no? O sea, que te puede contestar algo en los mismos términos, aunque pueda ser una disertación, ¿no? O sea, no estoy de acuerdo, yo pienso esto, yo vi tal cosa, a mí sí me genera problema entenderlo así, pero les digo, de eso a las cosas que yo escucho en el salón, esta cosa de los cuerpos no importan, de la pansexualidad es una orientación sexual, yo digo, ay Dios, no, espérate. Ayer escuchaba, pensando que hoy tenía esta charla, me puse a escuchar al doctor Núñez Noriega, que es un sujeto que yo admiro, y él decía, es que yo siento que nos hace falta rigurosidad teórica. Y yo decía, sí, por favor, no podemos regresar al momento histórico donde en las universidades se discutía en términos de lo que se leía, no de lo que yo creo. Porque yo puedo creer que los marcianos existen. Ahora, si yo quiero convencerlos a ustedes de que los marcianos existen, tendré que tener evidencia y referencia bibliográfica que me ayude a sostener mi argumento. Porque en términos de yo creo, y les digo, mi situación es que con mis estudiantes estamos en el nivel de yo creo. Es que lo que yo creo, maestra, es que, no, y qué tal el que te dice, maestra, ¿por qué no vemos este texto? O cambiamos el texto y te manda como referencia a un blog de un tipo que se puso a escribir 3 cosas de como Dios le dio a entender. Yo digo, ay, no, ya, me quiero volver chango. Podríamos pensar en la pansexualidad como una sofisticación de la bisexualidad. Más que sofisticación, yo me atrevería a decir que como la bisexualidad tiene tanto estigma, los muchachos van corriendo del estigma, no de la práctica. Entonces, le quieren poner un nombre sofisticado. Ahora que se llame pansexualidad, para que no me digan bisexual. Porque la categoría de bisexual ya lleva toda esta representación simbólica de los indecisos, de los traidores, de los no definidos, exactamente. Entonces, en general les digo, si ustedes revisan las prácticas que tienen nuestros estudiantes, ya pasaban hace 20 años, 30, 40, 50. Bueno, de hecho, ayer platicando con mi amiga me decía, cuando hablábamos de esto del general Amelio Robles, y decía, fíjate que en un sentido estricto, tendríamos que haberle preguntado a él, ¿no? ¿Por qué hizo eso? Para saber. Su bisabuela de mi amiga, o su abuela de mi amiga, no, su bisabuela, le toca justo el momento de la revolución. A su abuela de ella la vestía de niño, pero no porque ella quisiera que fuera niño, y la niña no quería ser niño, la vestía de niño porque estaba la abuela, y todos sabemos lo que hacía la abuela cuando llegaba y encontraba mujeres, las violaba. Si yo era madre de una niña, ¿cómo podría hacer para protegerla? Pues vestirla de hombre. O sea, una práctica cotidiana. Todos los que se visten de hombre tienen rollos de cambiar de sexo, pues no sabemos hasta que se los preguntemos, porque estoy segura por las referencias teóricas que esa práctica de vestir a niñas o a esposas de hombres cuando la revolución fue muy común. Pero una cosa es que yo diga, me voy a vestir de hombre para que cuando llegue la bola no se pase de listo conmigo, a que yo diga, yo lo que quiero ser es un hombre. Y otra cosa muy distinta es pensar que porque me pongo pantalones soy un hombre, ¿no? Porque además ahí también hay unas confusiones, Dios nos ampare, la comunidad trans trae un rollo
bien interesante al respecto de qué es lo femenino. Estos cuerpos esculturales, dijeron las, no sé si han visto el documental de las mujeres juchitecas. Ahora ya hasta se me olvidó cómo se llaman, Dios no puede. Intrépidas buscadoras del peligro. Pero ¿cómo se llaman las mujeres juchitecas que se travisten? Mushes. Ay, gracias, Betty. No sé si hay un documental de las mushes en Juchitán que es una belleza, porque es un documental que hicieron ellas mismas, porque están cansadas de que lleguen los ojos extraños y digan cosas como que Juchitán es el paraíso de los homosexuales, ¿no? Hay un pequeño fragmento que si no quieren ver todo el documental porque es extenso, se los recomiendo ampliamente en YouTube, está La Contratravesti se llama y es parte de ese documental. Van y le preguntan a una mujer común y corriente de Juchitán qué opina de este asunto de las mushes y sus velas y esta cosa, y dice, es que ellas quieren ser mujeres, pero quieren ser mujeres Barbies. Acá, así es, literal. Acá se ponen las chichis, dice, las traen de anginas. ¿Qué no han visto dónde tenemos las chichis las mujeres? ¿Qué es lo femenino? ¿Qué es lo que el trans, la trans, quiere hacer pasar por femenino o por masculino? Esa es una pregunta que también tenemos que hacernos. ¿Por qué? Porque la tendencia hoy a nivel mundial es que mucha de la gente que fue trans hace 10 años, 15, ahora quiere regresar al sexo de origen. Pero les tenemos una noticia. Si se operaron, para que vean que los cuerpos sí importan, si no somos Lego, yo no te puedo quitar un pene y ponértelo mañana como si fuéramos Lego. Es decir, hay una implicación, y es una implicación incluso relacionada con temas de salud. Entonces, en la comunidad trans todavía hay mucho de lo que tenemos que hablar, discutir, disertar, y que no quiere decir que un chavo no pueda usar falda, por mí que use falda, maquillaje, tacones, lo que quiera. Estamos hablando de cuando modificas el cuerpo, porque los trapos no son más que disfraces. Y en ese sentido, pues nos disfrazamos todas, todos, todes, todo el tiempo. Bueno, deberíamos, ¿no? Porque es como la convención social, todos vestidos. Pero quien piensa que para ponerse un vestido necesita no tener un pene, tiene un problema. Y el problema no es el pene, por cierto. O sea, para ponerse un vestido, Brad Pitt lo acaba de hacer. Y también salieron con qué vanguardia. Bueno, yo les recuerdo para los que somos así de mi edad, pero no Queen, hace, no sé, 50 años, no más. ¿No hizo un video donde todo Queen está vestido de mujer? Sí, o sea, traen tacones y minifalda y andan cantando. ¿Qué de vanguardista tiene que hoy Brad Pitt vaya a una entrega de premios o a no sé dónde fregado se presentó con una falda? En serio, yo no ubico una práctica que tú digas, en serio, esa sí no la había visto. No, es cuestión de pensarlo. Ay, perdón. Y otra, les digo, a mí no me dejen hablar porque me la voy a quedar hablando acá. No, la verdad es que se agradece mucho estas cuestiones que nos manda, sobre toda la parte de la plática y la charla. Y yo creo que muchas veces estos términos no son familiares para nosotros como docentes en el área a la que usted pertenece, ¿no? Y precisamente este tipo de plática, este tipo de charla, estas conferencias, porque a lo mejor en lugar de conferencias ya se vuelve una charla, gracias a este tipo de medios, como usted lo indica, y es lo que nos hace enriquecer como la parte de docentes y más que estamos en contacto directamente con los chicos y que hoy en día realmente se expresan y que pues es un impacto muy grande hacia nosotros como docentes. Yo hablo por mí, tengo 35 años y realmente el cómo les hablo, cómo les trato y ellos también tienen la preferencia, es que no me diga así, o inclusive hay un caso aquí en donde hubo una conversión total, y bueno, así me comentó el alumno, de identificarse como masculino y era femenino, ¿no? Entonces también, ¿cómo te hablo? ¿Cómo te pregunto? ¿Cómo te gustaría que te hablara? Y estos temas pues son muy relevantes a nosotros como docentes y a las futuras generaciones que si bien no van, van para la expresión. Y le agradezco mucho, maestra, por esta parte de estos conocimientos de su área en específico. Y pues bueno, yo creo que todos los docentes aquí presentes se les agradece mucho.
Muchas gracias. Tenemos también una manita levantada, por favor, ahí quien está presente. Sí, hola, soy el alumno Alcázar Cruz Juan Alexander. Y pues a lo que hablaron en la conferencia, aprendí que hay que respetar las diferentes manifestaciones de la sexualidad y pues proteger a las personas que son discriminadas o perseguidas. Yo conozco muchos compañeros que son discriminados o perseguidos por su identidad de género u orientación sexual. Hay una serie que me gusta mucho que se llama Merlí. Es una serie de filosofía y Merlí es un profesor de filosofía. Da una lección a sus alumnos con la entrada de su nuevo compañero Oliver Grau, y pues en este capítulo Grau es gay y Merlí no soporta que sus compañeros de clase le hagan burla. Algo bien cierto dice: si el sistema educativo fomentara el respeto a la diversidad sexual desde pequeños, esto no pasaría. ¿Por qué? Porque y justo a esos dos alumnos que se burlan del compañero gay les dice: ¿os consideráis más machos que un gay? Y pues yo recomendaría la serie de Merlí porque te hace entender y respetar a las demás personas conforme se identifiquen. Sería todo. Muchas gracias. Nada más alcanzo a leer. Supongo que es Alcázar, porque ya ves que traes todo el nombre, entonces no se distingue. Sí ubico la serie, no soy su fan, no porque sea mala, sino porque no soy fan de las series, pero sé de lo que me estás hablando. He visto por ahí un par de fragmentos que luego suben en las redes sociales, sobre todo en TikTok, que me parecieron muy interesantes. Estoy de acuerdo contigo en todo, y sobre todo en esta cosa de todo sería distinto si desde que nos enseñan biología nos enseñaran diversidad. Es decir, por eso tan fundamental, como dice el maestro Arquímedes, que estos temas estén en las escuelas. Es que somos nosotros quienes podemos marcar la nueva tendencia. Y aunque la vocacional es un poquito tarde, nunca es tarde, ¿no? Pero es evidente, donde necesitamos que la biología se enseñe como es en las primarias y en las secundarias. Mientras los maestros de primaria y de secundaria no nos enseñen la biología en esos términos, porque además hay gente que dice, es que ¿cómo le voy a hablar de sexo a los niños? Pues yo no sé qué entiende por sexo. O sea, ya cuando un maestro te dice que no sabe cómo le va a hablar de sexo a los niños, uno tiene que regresar al maestro al kinder. Porque hablar de sexo con los niños es hablar de cuerpos. Y el niño tiene un cuerpo, es un cuerpo. Entonces, si cuando nos explican desarrollo embrionario nos lo pusieran así, cuando llegan a la superior les digo yo a mis estudiantes, pero es que esto ya lo debieron haber visto en biología, ya no pondrían esa cara de lo que está diciendo la maestra. A veces me siento como blasfema, así como, ¿de qué habla la loca? ¿No? Yo digo, es biología, o sea, en serio, regrésate a desarrollo embrionario y ahí te lo vas a encontrar. De hecho, lo viste. Nadie te dijo que pasa así en el sentido literal, pero sí lo habías visto. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con usted. Muchísimas gracias por estar y por compartir. Sí, es una serie que luego no la topo en el sentido de no me he sentado a verla, pero sí sé de qué me está hablando y muchos de mis estudiantes dicen que es una belleza. Pues bien, maestra, para ir cerrando este espacio de plática, de charla y que usted exprese sus conocimientos vastos en el área, de manera representativa, la escuela del CECIT 15 le entrega una pequeña constancia de participación que se la voy a leer a continuación. Instituto Politécnico Nacional, Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 15, Diodoro Antunes Echegaray, extiende la presente constancia a Angélica Vera Vázquez por su valiosa participación en la conferencia titulada Orientación Sexual e Identidad de Género el día 9 de agosto del presente año a las 13 horas en esta unidad académica. Atentamente, la técnica al servicio de la patria, firma el doctor Rafael Alfonso Mesa Villanueva, director de la unidad académica, que también nos acompaña aquí en la sala de Zoom y que le agradecemos mucho esta ponencia y espero que sea una de muchas en coordinación de las cuales también vamos a hablar con la Dirección de Educación Superior y que bueno también, si por ahí está todavía la licenciada Mayra, que también fue la gestora del enlace con usted y que también se agradece la participación de la licenciada Mayra. Muchas gracias, maestra Angie. La verdad es que agradecemos mucho los conocimientos vertidos en esta conferencia. Yo me siento muy honrada. Dígame. Maestra Angie, Dígame. El aburrido Rafael Mesa. No, yo nunca dije eso. Una charla interesante, por demás interesantísima. Pero sí me dejó con una tarea
bastante complicada, maestra. Si de por sí la discriminación, la diversidad, la discreción en la diversidad sexual me traía con problemas complicados, ahora que me habla de la continuidad de la diversidad sexual, pues es una tarea bastante demandante porque va a requerir de nuevos términos, nuevos conceptos, nuevas herramientas cognitivas, intelectuales, porque el reto lo tenemos en este momento y sí me dejó una tarea bastante interesante y complicada. Maestra, le agradezco en nombre de esta comunidad del CECIT 15 su colaboración, su charla muy amena. Ya los compañeros estuvieron mencionando las características de esta hermosa charla. Maestra, ojalá tengamos la oportunidad. Arquímedes, tómale la palabra a la maestra y ojalá tengamos la oportunidad nuevamente de escuchar a la maestra Angélica. Muchísimas gracias y un afectuoso abrazo. Muchísimas gracias. Para la maestra. Gracias. Bravo, bravo. Estoy a su disposición cuando gusten, con muchísimo gusto. Ok, muchas gracias, maestra Angie. Gracias. Y también que está la licenciada Mayra. También agradezco el apoyo y no sé si gustes dar unas palabras a la conferencista. Pues bueno, ¿qué puedo decir? También como exalumna de la maestra, excelente tema. Mucho de lo que sé acerca de género, sexualidad humana, lo sé gracias a usted, maestra. Y pues yo encantada de seguir colaborando pues en estas estrategias, en estos conferencias que se están brindando no solo en CECIT 15, sino pues en todo el Instituto Politécnico Nacional. Y pues gracias también por la invitación para poder escuchar y ser parte también de este conocimiento. Gracias. Gracias a ustedes. Que tengan una excelente tarde todos, todas. Muchas gracias por compartir. Y para cerrar, maestra Angie, también en el chat, un gusto volver a verla escuchar, profesora Angie. Soy una alumna del SIX UST y gracias por compartir conocimientos. Saludos. De Aline Romero. Pues muchas gracias, maestra. Gracias por la presencia en la sala de Zoom y también se agradece la presencia en el auditorio y nos vemos hasta la próxima, maestra. Muchísimas gracias a todos y una excelente tarde a todos. Gracias. Buena tarde.